La República Restaurada, de 1867 a 1876, comprendiendo los gobiernos de la República de Benito Juárez García y Sebastián Lerdo de Tejada. Una vez que los franceses abandonaron el territorio mexicano, se restauró la República en lo ancho del país. Benito Juárez va a entrar triunfal en la Ciudad de México el día 15 de julio de 1867. Los capitalinos lo recibieron con arcos triunfales, flores y música, con la esperanza de que por fin llegaría la paz a México. Así, Juárez fue electo presidente de 1867 a 1871. Pero bien, ¿cuál es el aspecto político que se da durante este periodo de inicio de la República Restaurada? Primero, la situación es de que la victoria ante los franceses va a dejar en los ciudadanos mexicanos un espíritu nacionalista muy fortalecido, lo cual pues los va a llevar a impulsar de forma importante la propuesta de nación, la propuesta de gobierno de Benito Juárez. Lamentablemente, en el aspecto político, pues se tenían que enfrentar algunas situaciones que pues no podían consolidar la paz en el país. Tal es el caso de los grupos indígenas en el estado de Nayarit, Chiapas y Yucatán, los apaches y comanches en el estado de Sonora, que se levantaron en armas, pues que pretendían evitar los abusos de los grandes hacendados que pues de alguna manera se habían hecho de propiedades importantes en estos estados y que pues de alguna forma estaban violentando sus derechos como parte de esas comunidades, apoderándose de grupos territoriales, de espacios territoriales pertenecientes a todas estas tribus indígenas. Otra situación política que se vivía en esta etapa de la reforma, pues es de que Juárez, al ver que de alguna manera lo que se pretendía buscar era la paz dentro del país, propone la disminución del ejército, dado a que pues mantener el ejército en un periodo en el cual pues los levantamientos armados son internos, pues era muy costoso, ya no había la necesidad de tener esos grandes ejércitos que combatieran a los invasores extranjeros. Lamentablemente, pues Juárez no contaba con que esa paz no podía llegar al 100% al territorio mexicano. ¿Por qué? Porque va a haber varios grupos de militares que, descontentos por algunas medidas tomadas por Juárez, pues se van a empezar a levantar en armas. Tal es el caso de los generales Jerónimo Treviño, Porfirio Díaz, Vicente Riva Palacio, entre algunos otros, que habían participado con Juárez de forma muy allegada durante las diferentes contiendas en las cuales se habían enfrentado, desde prácticamente la Revolución de Ayutla, posteriormente en la Guerra de Reforma y posteriormente contra los franceses en la Segunda Intervención. Entonces estos generales creyeron que al finalizar el conflicto armado con los franceses podían obtener algún beneficio dentro del gobierno, y Benito Juárez pues no lo consideró así. Benito Juárez va a nombrar dentro de su gabinete, y esto es algo muy importante, a personalidades instruidas principalmente en leyes. La gran mayoría de los personajes que intervienen en la etapa de la República Restaurada, pues tiene que ver con personas que han recibido una educación, una formación profesional en diferentes áreas. Principalmente quienes eran legisladores tenían que tener capacitación en área del derecho, quienes tenían cargos que tenían que ver con cuestiones administrativas, de igual manera con estudios en
en economía y finanzas, y esto de alguna forma pues dejó muy resentidos a estos generales, que la gran mayoría no tenían una carrera profesional completa. La gran mayoría iniciaron algunas carreras profesionales, como es el caso de Porfirio Díaz, pero las dejaban truncas por el hecho de que tenían que salir a combatir en los diferentes movimientos armados que se dan desde la Revolución de Ayutla. Es más, prácticamente desde la intervención norteamericana. Sí, por ahí hay un pasaje muy interesante al respecto de la intención de Porfirio Díaz de participar en esta intervención norteamericana. Otro aspecto político que también va a dejar una situación complicada para esta república restaurada, pues es la deuda externa. Recordemos que la deuda externa se viene acarreando prácticamente desde la Guerra de Independencia. Se habían estado generando ciertos acuerdos entre naciones tanto europeas como con los Estados Unidos de Norteamérica, y esto pues no se había concretado. Recordemos precisamente el Tratado de la Soledad, que es el que va a dar origen a la intervención francesa, que se da precisamente la negociación pues para que el país pudiera pagar su deuda en otro tiempo. A fin de cuentas, esta deuda pues no fue cubierta desde ese entonces, y pues era el momento de pagarla. Un momento muy importante para la cultura de nuestro país es precisamente la época de la República Restaurada, porque para el presidente Benito Juárez era sumamente importante llevar la educación no únicamente a algunas cuantas personas, a quienes tuvieran cierto privilegio o ciertas posibilidades económicas, y es de necesidad para un pueblo que desea desarrollarse tener una formación académica. Es por esto que durante la época de la República Restaurada se van a generar centros educativos que incluyan a todas las clases sociales, que le permitan al mexicano pues tener mejores herramientas para la vida, y que con esas herramientas en un futuro pueda contribuir al desarrollo del país. Esta fue una de las estrategias propuestas por Juárez, y no está de más decirlo, por todo su equipo de colaboradores dentro de su gobierno. También algo muy importante en el aspecto cultural tiene que ver con el famoso renacimiento cultural, el momento en el que realmente se crea una cultura mexicana. Hay que entenderlo así. La cultura mexicana es la que surge ya de esta raza mestiza, de un pueblo que no es ni indígena al 100%, ni español al 100%. Desde la época de la colonia, pues se tenía una fuerte influencia de la cultura europea, pero esa no era una cultura que le perteneciera a esta nación. Por lo tanto, era necesario renacer en el ámbito cultural, y para esto pues vamos a tener a personajes sumamente importantes que van a ofrecer pensamiento de lo que realmente es el mexicano. Nos van a proponer estos pensamientos a través de novelas, revistas literarias, liceos, periódicos, etcétera. Entonces es un momento en el cual surge, pudiéramos decir, renace la verdadera cultura mexicana. Recordemos que pues en esta etapa pues tenemos dentro de este ámbito de escritores, vamos a tener a muchos periodistas, gente que se encarga de ir haciendo al día la historia de nuestro país, y no solamente una historia narrada, sino que de la cual se saca provecho, un provecho de hacer una narrativa tipo novela, o hacer poesía,
y pues no está de más decirlo. Por ejemplo, también la música de fondo que escuchamos en estas diapositivas tiene que ver también con la parte cultural, porque es ahora donde también se van a dar la intervención de músicos mexicanos, ya con una cultura mexicana, ¿sí? La música que escuchamos precisamente de fondo es música de la época. Bien, por lo tanto, pues había la gran necesidad cultural de generar esta identidad nacional. ¿Quiénes somos realmente los mexicanos? Al gobierno de Juárez y a todo su gabinete le va a corresponder precisamente dentro de las diferentes escuelas, de los diferentes liceos. Los liceos eran una especie de espacios en los cuales se impartía la cultura de forma importante, el arte de escribir, el arte de recitar, de declamar, el arte de la música. Entonces, dentro de estos espacios se proponía el hecho de buscar que el mexicano se identificara ya con algo propio, no con culturas ajenas a nosotros mismos, no con las culturas europeas, sino con algo mexicano. Era muy importante para poder llevar esta cultura a todo el territorio nacional, pues establecer redes de caminos y medios de comunicación que, pues si bien Europa ya los tenía desde hacía muchísimos años, México estaba en un muy importante atraso y era muy importante traer, por ejemplo, el telégrafo, que recordemos que era un medio de comunicación, entre comillas, vamos a decirlo rápido, que utilizaba señales eléctricas a través de cables. Todo esto pues se tuvo que armar toda la infraestructura para que este tipo de medio de comunicación se pudiera establecer en todo el territorio nacional, que si recordamos la geografía de nuestro país pues es sumamente extenso, aún y con el territorio que se perdió contra los Estados Unidos. Algo también bien importante pues va a ser establecer canales de comunicación, vías de comunicación, además de los caminos. Pues era muy importante hacer que las mercancías, que toda la economía de nuestro país y la cultura, pues de alguna forma se pudieran llevar de un espacio a otro dentro de nuestro país, y por eso era muy importante el traer el ferrocarril, principalmente en una primera vía que se iba a establecer de México a Veracruz. ¿Por qué de México a Veracruz? Porque Veracruz en aquel entonces era el puerto de comunicación más importante entre México y Europa, y por eso es que de alguna forma pues se tenía que establecer esta primera tendida de vías férreas de ese espacio tan importante, México, la capital del país, hacia Veracruz, que era el puerto por donde entraban y salían las mercancías de nuestro país. Hasta la fecha sigue siendo puerto, sigue siendo importante, a lo mejor ya no el más importante, pero de aquella época sí era el más utilizado. Bien, antes de que pasemos al siguiente punto, quiero destacar los nombres de los diferentes periodistas que participaron en esta parte cultural del México de la República restaurada. Tenemos al Nigromante, a Francisco Zarco, Vicente Rivapalacio, Guillermo Prieto, Ignacio Manuel Altamirano, que de hecho hace poco yo me enteraba con respecto a Vicente Rivapalacio, que era un periodista al cual el gobierno de Benito Juárez pretendía pagarle sus servicios por dar a conocer las actividades de gobierno, y sin embargo Vicente Rivapalacio se niega ante el presidente Juárez a cobrar un solo peso, porque dice: a la nación no se le cobra. ¿Sí?
él sabía que el trabajo no lo hacía para Juárez, no lo hacía para su gabinete, lo hacía para todos los ciudadanos de este país. En la República Restaurada había mucho por hacer. El gobierno, el gabinete del presidente Juárez tenía muchos retos por cumplir. El principal, porque sin él no podía hacerse nada, era el aspecto económico. El aspecto económico lo vamos a analizar en los diferentes rubros que se impulsaron durante la época de la República Restaurada. El primero, y como siempre debería ser uno de los más importantes, la agricultura. Lamentablemente, durante la época de la República Restaurada, la agricultura no tuvo un desarrollo muy efectivo, tuvo un desarrollo muy escaso. Esto debido a diferentes situaciones que pues había dejado como resultado pues tener guerra prácticamente desde 1810 hasta la fecha. Entonces no había primero pues no había transportes para poder movilizar el producto del campo de un lugar a otro, para poder generar excesos de producto. Los caminos eran muy deficientes, igual para aprovechar espacios territoriales que fueran fértiles y buenos, efectivos para el cultivo. Y entonces esto viene a mermar la situación de la agricultura. Otra situación importante que va a frenar el desarrollo de la agricultura es la falta de capitales. Si no hay dinero que se pueda invertir para el campo, no se puede echar a andar la actividad agrícola. ¿Por qué? Porque precisamente el campo se encontraba en un atraso técnico muy importante. ¿A qué me refiero al atraso técnico? Pues de que no había la posibilidad de llevar agua, por ejemplo, a tierras que tenían viabilidad para hacerlo y que de alguna manera pudieran asegurar sus cosechas, o de igual manera la crianza de ciertos tipos de animales. Entonces, todo este tipo de situaciones, como falta de canales de riego, presas, se debía también a que no había suficiente dinero que se pudiera invertir para la agricultura. Otro problema importante dentro de la cuestión agrícola durante la República Restaurada va a ser el problema ocasionado por la Ley Lerdo de Tejada. Vamos a hacer un recuento un poquito de esta Ley Lerdo de Tejada. La Ley Lerdo que vimos dentro de las leyes de reforma. La Ley Lerdo, si ustedes recuerdan, tenía que ver con retirarle de manos muertas, así lo decía, retirar de manos muertas aquellas tierras que no estaban siendo aprovechadas, refiriéndose principalmente a las tierras que pertenecían a la Iglesia Católica y que pues no eran aprovechadas en la cuestión agrícola. Esta ley tenía un hueco por el cual se llegaron a cometer muchos abusos, principalmente de aquellas personas que poseían grandes capitales y que podían así de fácil comprar extensiones territoriales muy grandes, y pues esto limitaba al pueblo común a poder poseer una tierra, porque el pueblo común no tenía con qué comprarlas. ¿Qué le quedaba al pueblo común? Pues le quedaba trabajar para los grandes hacendados, y se llegaban a cometer infinidad de abusos. Entonces el que tenía el dinero compraba la tierra, no había una limitante, y pues se hacían ahora sí que mafias dentro de las comunidades, y al ciudadano común no le quedaba más que ponerse al servicio del terrateniente. Ese fue el problema que se ocasionó precisamente con los pueblos yaquis y mayas que les mencionaba, las guerras de castas que se van a dar y que van a tener mucho más auge durante el gobierno de Lerdo de Tejada. Ya se empezaban a dar los problemas desde el gobierno de Juárez.
pero pues van a provocar inclusive esos levantamientos armados de los que hablábamos al inicio en cuanto a las cuestiones políticas dentro del periodo de la República restaurada, ocasionadas precisamente por esta serie de huecos que se quedaron dentro de la Ley Lerdo. Además de que eran grandes capitales los que invertían el dinero en tierras, hay que tomar en cuenta que bueno hubiera sido que todos esos capitales hubiesen sido únicamente mexicanos. Lamentablemente quienes más posibilidades tenían para comprar este tipo de tierras y en gran cantidad eran los extranjeros, y con la mano en la cintura y con todo el poder que les daba el hecho de tener los recursos económicos, se apoderaban inclusive de territorios pertenecientes a comunidades indígenas. Otro de los aspectos económicos que se trataron de reactivar dentro de la República restaurada es el aspecto de la minería. El ámbito o el rubro de la minería se había descuidado prácticamente desde los inicios de la Guerra de Independencia. Recordemos que la Nueva España en aquel entonces pues era un territorio que dotaba a Europa de mucho oro y plata, y precisamente proveniente de las minas de lo que actualmente es México. La actividad minera necesitaba pues una inversión tremenda, porque pues eran minas que se habían abandonado, como las minas de Zacatecas, Guanajuato, Hidalgo y San Luis Potosí, riquísimas en oro, plata e inclusive diamantes, por ejemplo en el caso de San Luis Potosí. Pues había que inyectarles bastante capital, ¿sí? Aquí el gobierno de Benito Juárez pues va a utilizar como estrategia ciertos permisos a algunas compañías extranjeras, principalmente compañías inglesas, prácticamente como una especie de negociación, a cambio de cierta cantidad de pagos de deuda externa, pues le permitía precisamente a estas empresas venir primero reactivar las minas y tener la posibilidad de explotarlas. ¿Esto con qué interés? Primera, pues es este acuerdo que les digo que se hacía del gobierno de Juárez con los ingleses, ¿no? Ir resarciendo un poquito esa deuda externa que se tenía con ellos. Por otro lado, que quienes tenían el dinero vinieran, reactivaran las minas, y esto generaría pues empleos para la gente de todas estas comunidades. Y pues también obviamente no todo el producto de las minas iba a ser beneficio para los extranjeros, para los ingleses. Los ingleses tenían que pagar una especie de renta y cierto porcentaje de las utilidades de la venta del oro y de la plata. No creamos que ellos se llevaban la totalidad de las ganancias de estas minas. Va a ser un trabajo que no se va a llevar 1 o 2 años, sino que pues como había que levantarlas desde cero estas minas, pues se va a dar de forma importante todo este resurgimiento durante toda la República restaurada. Otra estrategia que se utiliza para que el negocio de la minería funcione pues es reducir impuestos al oro y la plata. Anteriores gobiernos pues tenían, sobre todo si recordamos un poquito el gobierno de Santa Anna, tenían su principal forma de hacerse de recursos a través de los impuestos, y el oro y la plata pues no eran la excepción. Entonces tiene que disminuir estos impuestos el gobierno de Juárez pues para favorecer más la comercialización de los mismos. Se ganaba mucho más. Otra cosa que también era muy importante para sobre todo la cuestión del manejo del oro era la importación de mercurio.
y esto pues tenía que hacerse pues de otros países, que es el mercurio. El mercurio es también un mineral que se utiliza para hacer una aleación con el oro, porque si el oro se dejara en su estado natural y no se alía con el mercurio, no pudiese ser manejado. Entonces es por eso que era importante que este mineral, este metal precioso, ese metal se trajera de otros lugares para poder manipular el oro. Bien, otra actividad económica que trata de reactivarse en esta época de la República Restaurada es la industria. La industria, al igual que la agricultura, pues va a tener también ciertas dificultades para desarrollarse, principalmente también igual por la falta de vías de comunicación. Recordemos que apenas durante esta fase estaban en proceso de creación vías de comunicación. Ya dejémonos de carreteras como las que conocemos actualmente, inclusive brechas, algunas conexiones entre comunidades, entre ciudades capitales inclusive. Entonces esta situación pues no permitía que la industria creciera o se desarrollara como debiese. México en cuestión industrial pues va a vivir un atraso muy importante, porque no cuenta todavía con la suficiente tecnología como la que ya viene manejando los países europeos o el mismo Estados Unidos para esa época. Sin embargo, pues sí hay una rama industrial que va a tener mucha importancia durante este periodo, que es la industria textil. La industria textil tiene que ver con la elaboración de telas, con el aprovechamiento de fibras naturales para poder elaborar prendas, ¿sí? Las fibras naturales más utilizadas en esa época es el henequén, que es una fibra que se extrae de cierto tipo de maguey. Principalmente se produce en el sur del país, para ser más precisos, en la península de Yucatán es donde más se produce este tipo de maguey, del cual se extraen las pequeñas fibras y se van entretejiendo, se van enlazando para generar una tela. De igual manera, el algodón va a ser otra fibra natural pues que se va a utilizar para hacer telas y elaborar pues ropa, ¿no? También a la vez. Este tipo de actividad industrial se va a concentrar principalmente en las grandes ciudades. Las comunidades pequeñas únicamente extraían la materia prima, pero las grandes ciudades son las que la procesaban, las que la industrializaban. Y es por esto que pues no pudo tener un importante desarrollo. ¿Debido a qué? Debido también a la escasez de capitales para echar a andar este tipo de proyectos. Otra de las actividades económicas importantes de la época de la República Restaurada será el comercio. El comercio se va a caracterizar por tener dos vías: el comercio con el exterior y el comercio al interior. Hablemos primero a qué nos referimos con el comercio externo o el comercio exterior. México, forzosamente por la situación en la que se encontraba y que de alguna manera estaba reactivando la economía, tenía la imperiosa necesidad de traer productos del extranjero, y a su vez también pues tenía que aprovechar esa misma vía para poder llevar sus productos al extranjero. Entonces eso es a lo que se refiere, y para que esto se diera pues se tenía que de alguna forma brindar facilidades para que este comercio pudiera realizarse, para que al extranjero le fuera atractivo traer sus productos y comprar los productos de México. Esta estrategia que utiliza el gobierno del presidente Juárez principalmente es el de relajar los aranceles. ¿Qué es un arancel? Un arancel es un impuesto.
¿sí? Es un impuesto que se cobra para poder traer un producto de otro país a vender en el nuestro, ¿sí? Y eso es precisamente lo que hace Benito Juárez, con el afán de que, pues, de que los productos extranjeros sean atractivos también en el país y se puedan adquirir a costos más viables, y que también, pues, el comerciante del exterior pues no se le haga tan caro venir y traer sus productos, porque pues los impuestos encarecerían el precio del producto final, ¿sí? De igual forma se va a modificar también el sistema financiero. Esta etapa tiene que reactivar la cuestión de los bancos dentro de nuestro país. El manejo de los recursos financieros de nuestro país tiene que hacerse con una reinversión de las utilidades, es decir, que toda la actividad económica no podía quedarse únicamente sosteniendo otras en gasto, no podía irse al gasto, pues se tenía que reinvertir el dinero para seguir echando a andar más actividades económicas dentro del país. Esto era algo muy necesario y muy importante. Entonces, por eso la modificación del sistema financiero en este sentido era muy necesaria, y de alguna forma pues también esto incentivaba el comercio exterior, porque también de igual manera, así como salían productos, llegaban productos del extranjero, salían productos de México al extranjero, y esto generaba divisas de otros países dentro del nuestro que pues tenían más capacidad para poderse seguir reinvirtiendo en nuestro país. Dentro del comercio interior, del comercio interno, el comercio propiamente en México, tenemos principalmente la creación de circuitos comerciales regionales y locales. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos principalmente a aquellos comercios que trataban de privilegiar lo que se producía en la región, utilizar materias primas de la región, consumir el producto de otro industrial dentro de la región o dentro del mismo estado. A final de cuentas, el dinero seguía circulando en la región, y eso fortalecía de forma importante la economía. Y por último, pues también se propone una reducción en los impuestos dentro del país. Recordemos que venimos de una época en la cual se cobraba hasta inclusive por llevar un producto de un estado a otro o de una comunidad a otra, ¿sí? Había espacios en los cuales era destinado un puesto de vigilancia, en el cual se predeterminaba cuánto tendrías que pagar por el permiso de llevar tus productos de una comunidad a otra o de un estado a otro. Esto pues encarecía mucho más los productos y limitaba mucho la capacidad de reinversión de los productores. Entonces, esto va a ser lo que va a privilegiar el gobierno de Juárez, eliminar y reducir ese tipo de impuestos que se cobraban inclusive dentro del país, ¿sí? Entonces, esto es lo que se logra dentro de la actividad comercial interna. Bien, prácticamente el periodo presidencial para el cual había sido electo Benito Juárez estaba por concluir. En 1871 precisamente se tendría que convocar nuevamente elecciones. Para estas elecciones se van a registrar como candidatos el mismo Benito Juárez, que pretendía volverse a reelegir, algo que dentro del historial de este personaje, que para nosotros pues ha sido muy importante como mexicanos, pues sí ensombrece mucho su trayectoria, y lo voy a comentar por qué.
porque uno de los más grandes opositores a las diversas reelecciones de Santa Anna, de Antonio López de Santa Anna, y que luchó desde el plan de Ayutla precisamente para su derrocamiento, y que enarboló o se hizo de la idea de la no reelección, ahora pretendía ser reelecto, pretendía volverse a reelegir como presidente de México. Es decir, lamentablemente cayó en el mismo nivel, triste nivel, de muchos otros presidentes que al llegar al poder pues ya no les cuesta mucho soltarlo. Quisiéramos pensar que Benito Juárez tenía muchos proyectos, ya los vimos anteriormente, y que prácticamente 4 años, que era el periodo de gobierno, ya 4 años de paz, porque anterior a esos 4 años, recordemos que Benito Juárez es presidente prácticamente desde 1857, desde el momento en el que se da el autogolpe de Estado Ignacio Comonfort, y que por default Benito Juárez queda como presidente. Entonces todo el periodo de la Guerra de Reforma, toda la intervención francesa, Juárez fue presidente, se convoca elecciones, se vuelve a reelegir para presidente, termina ese periodo de la presidencia y pretende volver a ser electo como presidente. Esto tenía en un descontento precisamente, si ya de alguna forma tenía lastimados la relación con los militares de su época, como es el caso de Porfirio Díaz, pues todavía con esta actitud de Benito Juárez pues se generaba un rompimiento más importante con esta gente del ejército que lo había apoyado en algún otro momento. Es por eso que también el general Porfirio Díaz, y a pesar de la gran estima que en algún momento llegó a tenerle a Benito Juárez, pues se enlista también para las elecciones, se propone como candidato. De hecho, era uno de los candidatos más fuertes. Y por otro lado, pues tenemos a alguien también muy allegado a Benito Juárez, que es Sebastián Lerdo de Tejada. Pudiésemos decir que su brazo derecho, prácticamente era el segundo al mando, Sebastián Lerdo de Tejada, durante todo el periodo de la Guerra de Reforma. Pues era de uno de los personajes más allegados a Benito Juárez. Se puede pensar que pues también de alguna forma creyó que era su momento, que Juárez tenía que dejar la presidencia y que él de alguna manera podía llevar a buen término el proyecto que el mismo Juárez había llevado a cabo, ¿sí? Entonces es por eso que también él decide contender para la presidencia de la República. Recordemos que la democracia en ese entonces no se manejaba como se maneja actualmente, donde todos los ciudadanos tenemos derecho a elegir a quién nos va a gobernar. En ese entonces las elecciones únicamente se daban dentro de la Cámara de Diputados, y los diputados eran los que elegían básicamente al presidente. Se supone que cada diputado está representando a una región diferente del país, y es por eso que de alguna forma se hacía ver como una especie de democracia, porque de alguna manera se estaba representando a esa comunidad por medio de ese diputado. Hasta la fecha sigue siendo así, está dividido en distritos, pero las elecciones de la presidencia las hacía única y exclusivamente en ese entonces la Cámara de Diputados. Esto fue algo muy favorable para Benito Juárez. ¿Por qué? Porque de alguna manera todos los diputados eran gente de suma confianza de Juárez, y obviamente a ellos les convenía que Juárez se sostuviera y se mantuviera en el poder. Lo seguían viendo como la figura ideal para llevar las riendas del país, y es por eso que Benito Juárez será el triunfador dentro de estas elecciones de 1871. Se vuelve a reelegir como presidente. Para esto, pues obviamente sus contrincantes pues van a ponerse en contra de esta situación. El primero y el principal va a ser Porfirio Díaz. El general Porfirio Díaz va a lanzar el plan de la Noria. La Noria
era una tierra, una hacienda que el mismo Juárez le había dado como obsequio por su participación en los diferentes conflictos armados. Este lugar para Porfirio Díaz era como una ofensa que el mismo Juárez le había hecho, como si le hubiera dado un premio de consolación después de todo lo que él entregó, apoyándolo como parte de su ejército. Entonces para esta situación, pues Porfirio Díaz ahora sí que se le dio la gota que derramó el vaso. Lanza el plan de la Noria para derrocar el nuevo gobierno de Juárez, reelecto en nueva ocasión para 1871. Lamentablemente para Juárez, el día 18 de julio de 1872, prácticamente a pocos meses de haber iniciado su nuevo periodo presidencial, fallece de angina de pecho, ¿sí? Le da un infarto y fallece. Juárez venía arrastrando ya una serie de daños a su salud, de daños físicos, y principalmente desde la muerte de su esposa. Por allá del año de 1870-71, Margarita Maza, esposa de Benito Juárez, por fin había podido regresar a territorio mexicano, porque durante todos los conflictos armados ella y sus hijos se tuvieron que exiliar en Estados Unidos. Regresa enferma gravemente. Fue una mujer que tuvo muchas carencias en el mismo Estados Unidos, vivió la extrema pobreza, la muerte de sus hijos, al parecer, si no mal recuerdo, de dos de sus hijos murieron en Estados Unidos, hijos que Juárez nunca volvió a ver. Entonces esto va mermando la salud también del mismo presidente Juárez, la muerte de sus hijos, la muerte de su esposa, y pues se consuma precisamente ese día, el 18 de julio de 1872. Hay una versión de leyenda con respecto a la muerte de Benito Juárez, y esta versión se narra en el estado de Querétaro, y precisamente tiene que ver con la leyenda que les estoy proponiendo al inicio de esta diapositiva, la leyenda de la Carambada. En este momento les pediré que se unan al vínculo que tiene aquí la diapositiva, para que puedan escuchar esta u otra historia que pues es una leyenda, no está comprobada científicamente, no está comprobada históricamente, es una leyenda con respecto a cuáles pudieron haber sido las causas reales de la muerte del presidente Benito Juárez. Hay que la vean y pues lo comentamos más adelante. Pero ¿qué iba a pasar con el país después de la muerte del presidente Benito Juárez? La Constitución establece que es entonces, para este caso, el sucesor de Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada. Es así como de 1872 a 1876, Sebastián Lerdo de Tejada, como lo había pensado desde el momento en que contendió contra el mismo Juárez, iniciaría continuaría con los planes del proyecto de nación del presidente Juárez. De hecho, pues muchos de esos planes no eran únicamente de Juárez. Esto también es bueno recordarlo, que Juárez se rodeaba de diversas personalidades dentro de su gabinete, que eran las que pues de alguna forma le tenían esas propuestas y hacían los proyectos para el desarrollo de la República. Y entre esas personas, entre esos profesionales a su lado, pues estaba también Sebastián Lerdo de Tejada. ¿Cuáles van a ser las más importantes acciones de Lerdo de Tejada durante su periodo de gobierno? La primera, y que todavía estaba en deuda, y fíjense ya cuántos años hacía de esto, era integrar a la Constitución
las leyes de reforma. Hay que aclarar que no es lo mismo ley que constitución. Muchas de las ocasiones de la constitución se tiene que derivar, más bien siempre, de un tiempo a la fecha, de la constitución se derivan las leyes. En la constitución vienen los artículos base del cual se puede generar una ley, y en este caso, al llevar al rango constitucional las leyes de reforma y que no nada más quedaran así solas, libres, sueltas, sin tener un fundamento en la constitución, pues no tendrían la fuerza y la validez suficiente para que se siguieran aplicando en delante, ¿sí? Podía llegar algún otro presidente que no tuviera la misma idea y echar abajo las leyes. Cuando una ley está dentro de la Constitución es muy difícil echarla abajo. Se tiene que hacer una serie de mecanismos legales para poder reformar nada más la Constitución, y esto pues rompería el efecto de la ley. Por eso era importante integrar las leyes, como por ejemplo el Código Civil tenía que fundamentarse en la Constitución, ¿sí? Hacer un código que regulara las relaciones de nosotros los ciudadanos con el Estado. ¿Qué va dentro de este Código Civil? Pues por ejemplo el matrimonio, la compra y venta de tierras, se regula a través también, por ejemplo, del Código Civil. Cuando una persona muere, ¿sí? El hecho de levantar un acta de defunción y quienes les van a heredar a ese difunto, etcétera, todo esto se ve dentro del derecho civil. Entonces se promulga este Código Civil, que también es muy importante porque de alguna manera nos va a decir cómo relacionarnos entre ciudadanos con el Estado, ¿sí? De forma legal. También se va a promulgar el Código Penal, porque era muy importante que hubiera reglas de qué te sucedería si tú llegas a cometer tal o cual delito, de qué manera se te va a castigar. Entonces por eso era muy importante pues dejar bien establecidas las bases de, bueno, esto es lo que tienes que hacer, si no lo haces, qué pena te vamos a dar, de qué manera lo vamos a sancionar, y esto pues limita el actuar negativo de la ciudadanía. Otra cosa importante que va a generar Sebastián Lerdo de Tejada es que pues ya también empieza a visualizar que la Cámara de Diputados está tomando un poder que a veces va por encima del mismo poder del presidente de la República. Cuando hablamos de un gobierno republicano, recordemos que el poder se reparte equitativamente en ejecutivo, legislativo y judicial. Y dijo, y aclaro, equitativamente. Y ya parecía que la Cámara de Diputados en muchas ocasiones tenía mucha más autoridad que el mismo presidente de la República o que el ministro de Justicia. En este caso, a Sebastián Lerdo de Tejada tiene la propuesta y llega a consumar el hecho de que el poder legislativo no se quede únicamente en la Cámara de Diputados, sino que haya también una Cámara de Senadores que de alguna manera sea una especie de ¿cómo se puede decir?, de intermediario, ¿sí?, antes de que la ley se promulgue, antes de que la ley salga, se haga efectiva. La Cámara de Diputados revisa y regresa a la Cámara de Senadores revisa lo que la Cámara de Diputados hace algunas correcciones, la regresa a la Cámara de Diputados, y asimismo se tiene la seguridad de que aquella ley o aquel cambio o reforma a la Constitución pues no va a afectar a la ciudadanía. Entonces la creación de la Cámara de Diputados proviene prácticamente desde el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada. Bien, ¿qué sucedía con la sociedad del gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada? Socialmente, durante el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada,
pues se van a dar fuertes, se van a intensificar más los levantamientos sociales, como la guerra de castas que ya les había comentado, que eran comunidades indígenas que peleaban por recuperar las tierras que los extranjeros o los grandes terratenientes y hacendados les estaban arrebatando injustamente. Entonces, durante este tiempo del gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, pues se da con más intensidad esta serie de inconformidades por parte de estas comunidades que prácticamente en este gobierno pues van a llevar al triunfo de las comunidades indígenas por encima de los mismos hacendados y los mismos terratenientes. Este fue un triunfo de una sociedad mexicana cansada de los abusos y que de alguna manera pues dentro de su gobierno pues pedía cierta congruencia, ¿no? Porque si de alguna manera se hablaba de libertades, no había por qué inclusive extranjeros llegaran, los sometieran y por la fuerza les arrebataran lo que era de ellos. ¿Sí? Tierras muy buenas para el cultivo, tierras que estaban dotadas de agua, tierras muy fértiles y que eran parte de su costumbre, de su tradición, de su cultura desde antes de la época de la conquista. De igual manera, pues Lerdo de Tejada no va a tener un gobierno muy sencillo con respecto a los conflictos heredados del gobierno de Juárez, ¿sí? No por el hecho de que sea Lerdo de Tejada ahora el presidente, los militares, como el caso de Porfirio Díaz, se van a quedar tranquilos, pues no van a tener esa condición de permitir el gobierno de Lerdo de Tejada. Va a haber diferentes movimientos ideológicos dentro de todo el país que pues llevan a ciertas rebeliones en contra del gobierno en turno, el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada. Se llega el año de 1975 y nuevamente pues está por concluir el periodo presidencial. Por mando constitucional se convoca nuevamente a elecciones y lamentablemente vuelve a caer este personaje, ahora Sebastián Lerdo de Tejada, vuelve a caer en las manos del afán del poder. De alguna manera quien inicia un proyecto no quisiera dejarlo hasta verlo prácticamente realizado al 100%. Sin embargo, esto llevaba una incongruencia con el grupo liberal que había de alguna manera peleado por la no reelección y que ahora se empeñaba en mantenerse dentro del gobierno. Se llevan a cabo las elecciones, lamentablemente vuelve a suceder. El Congreso le debía o tenía muchos favores que agradecerle a Lerdo de Tejada y nuevamente el triunfo en la presidencia de la República ahora será para Lerdo de Tejada. Ante esta situación, el general Porfirio Díaz, quien nuevamente contendió contra él en las elecciones, al verse nuevamente derrotado, esto le sirvió para agarrar un impulso y motivar a toda la gente que de alguna manera ya tenía levantada en armas desde el gobierno de Lerdo de Tejada, desde el gobierno de Juárez. De hecho, lanza Porfirio Díaz un plan, el plan de Tuxtepec, un pueblito de Veracruz en el cual él vivió y en el cual de alguna manera llegan a ponerse de acuerdo con importantes militares de la época y obligan a Sebastián Lerdo de Tejada a dejar la presidencia. Prácticamente le hacen un golpe de estado y lo mandan al exilio, al extranjero, a los Estados Unidos. Y así, por la fuerza, pues será que a partir del año de 1976 estaría asumiendo la presidencia de la República el general Porfirio Díaz Mori, otro oaxaqueño, alumno de Benito Juárez,
estudiante de la Escuela de Artes y Culturas de Oaxaca, un admirador en otro momento de toda la lucha liberal y que daría inicio a un periodo de gobierno muy memorable también dentro de nuestra historia nacional, ¿sí? Que es una dictadura que durará prácticamente más de 30 años. Y pues con esto concluiríamos el tema de la República restaurada. Creo que lo más importante que hay que rescatar de esta época son los importantes avances tecnológicos que se dan, la inversión que se genera dentro del país, la reactivación de la economía, lejos de ver la situación política como algo negativo, el hecho de los personajes que se pretendían reelegir una y otra vez. Se tiene que ver que esto va a llevar a una sociedad mexicana a plantearse de qué trata la democracia en el país, ¿sí? Y que de alguna manera queda en la historia como un precedente de qué se tiene que hacer y qué no se tiene que hacer en un gobierno. Para eso nos sirve la historia, nos sirve para ver qué funcionó del pasado y qué no funcionó. En este sentido, pues yo sí los invito a que hagamos una reflexión al respecto de cuáles son los puntos de la República restaurada que en la actualidad se están aplicando con el cambio de gobierno que tenemos actualmente en nuestro país. Después de más de 70 años en las cuales se mantuvo un partido en el poder, pues estamos teniendo una serie de cambios económicos, políticos y sociales que, si ustedes observan un poquito, tienen que o toman mucho en consideración los aspectos manejados durante el periodo de la República restaurada. El agilizar vías de comunicación, el echar a andar importantes afluentes de energía, el impulsar la economía para sí mismo, no solamente crecer como país, sino desarrollarnos. Y creo que el factor más importante y fundamental es el factor cultural, que todavía para esta época de la República restaurada va a tener mucho atraso, pero que para lo sucesivo va a traer muchos beneficios.